Llévanos a California, Humberto Padgett. Please. Bueno, si el gobierno mexicano hubiera hecho el trabajo de impedir que los precursores químicos ingresaran al país por su sistema aduanal, principalmente portuario y a su vez de manera más particular en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas, ¿cuántas muertes se habrían evitado por el consumo de fentanilo que se procesa con esas sustancias? Y si el gobierno mexicano hubiera detectado el tránsito de esas sustancias antes de ser convertidas o ya siendo convertidas, hubiera intervenido en los laboratorios clandestinos o ya habiendo sido procesado en producto para exportación, hubiese atajado el traslado del fentanilo hacia la frontera norte y en la salida se hubiera dado con el paso de esas millones y millones de pastillas que están resultando en más de 100,000 muertes anuales en Estados Unidos, principalmente por opioides y dentro de esto principalmente por fentanilo mexicano, ¿cuántas personas estarían en este momento con vida? Porque también lo que se veía en el primer spot que repetimos es de que el gobierno de la República afirma como si fuera un hecho, como si esto hubiese sido resultado de un decreto en que al decirse cero impunidad en este gobierno no hay impunidad, lo que tienes como principal explicación para las escenas que yo me encontré en California, principalmente en San Diego y en Los Ángeles, es la impunidad. Estas vidas destruidas... ¿Eso dónde es lo que estamos viendo? San Diego. Eso es San Diego. Eso es San Diego. Son estadounidenses. Son personas estadounidenses, pero es como cuando aquí se plantea, o sea, cuando desde la perspectiva gubernamental, pero no solamente en esta, pero también en esta de decir, nuestro problema de violencia es que allá la consumen. ¿Y qué importancia entonces se deja a las vidas? ¿Qué importa que sean norteamericanos? ¿Qué importa que sean negros? ¿Qué importa que sean chinos? Son personas. Tú ves en esas personas y atisbas un terrible sufrimiento en muchas de ellas. No es que esa gente se le esté pasando bien. Es una condición en el fentanilo en el que además ves personas ya hundidas en una adicción tan poderosa, pero aún con una complexión física que supone que pasarán varios meses antes de que lleguen a un estado raquítico como el que también podemos ver en otras partes. Entonces, una de las reflexiones que creo que es posible hacer estando allá es de que la suma de los asesinatos en México no es suficiente para medir la incapacidad de este gobierno para detener al narcotráfico, al que se le trata con una de ceremonias y con una de delicadezas esta gente está convirtiendo a esas personas en eso, en sus propios fantasmas, en almas en penas deambulando en lo que debiera ser el paraíso, y ahí es en donde llegas a otra conclusión. El simple bienestar no es suficiente para evitar el funcionamiento de la delincuencia organizada, porque esta es una sociedad, al menos lo que yo vi en el centro de San Diego, más claramente ahí que en el centro de Los Ángeles, es que ahí las personas no solo han arribado al bienestar, no solo están en un estado de riqueza, viven en una condición de opulencia. Es raro que veas una calle en la que no se esté ofreciendo trabajo en el gobierno, en la construcción, en los servicios públicos, en los servicios turísticos. O sea, esta gente podría llegar a un trabajo a la que si tú le dices, oye, ¿tú dejarías de hacer lo malo que estuvieras a hacer a cambio de $170 mensuales, 3,500 pesos mensuales, que son las becas de los jóvenes construyendo el futuro? Pues la gente se ríe. La neta es que la gente se ríe con esas cantidades allá. O sea, me gustaría incluso también comentar lo que ocurre con una persona que encontré, y sé que no se acostumbra, pero me gustaría enviar saludos, Ciro, a un radioescucha que tenemos muy pegado. Muy cautivo. Muy cautivo. Muy cautivo. Es un sonorense que está vendiendo churros partiéndose a la madre chulo, de esos mexicanos que cuando uno los ve entiende por qué. Churros legales, afuera de... ¿Churros de marihuana o de azúcar? No, churros de azúcar y sabrosos. A ver, vamos a pausa.
y nos dice dónde No los te vende. pongas así, ve Tranquilo. cómo regresas de Dice California. churros y ya está empezando a hacer su grosero. Cálmate, Sí, no me hagas calma, esas caras, calma. No me gesticules. Vamos a pausa, Vamos y volvemos. venimos. Peregrino Sí, meme. 9:24, bueno, Humberto. A ver, ver, entonces, ya sé. ya Mi para terminar, saludo. Ibas a mandar el saludo a un señor que hace y vende churros De azúcar churros de con azúcar. canela. Sí, porque me da, ¿Ricos? me da mucha probaste? tristeza que tú y Peregrino piensen solo en la otra cosa. Pues es que Pues llevamos es que con todo ¿cuántos respeto, años? venido de ti. Bueno, Llevamos 6 años Con todo escuchándote. respeto, venido de ti. no me hagas gestos. No, yo hago una descripción No me- humilde, no me humilde levantes la descripción voz, de güey. lo que he escuchado. A ver, la onda es de que este hombre que se llama Ángel Quevedo, tal vez nos esté Saludos, viendo. don Ángel. Don ¿no? Ángel, le Ya, mandamos una 7:24 En llegó San que ya, Diego. ¿no? Bueno, Afuera. San Diego son las Ya, 7:24. 7:24 ya. Afuera Saludos. de un Ángel. portaaviones, don Ángel Quevedo. Saludos, Ángel. Ángel Quevedo es un contador público de Sonora al que le sale mejor vender churros en San Diego que hacer su chamba en Sonora, porque la verdad es de que está muy flaco el varo y está muy recia la violencia en ese lugar. Pues sí. Hace unos años un hombre de allá le pegó a los churros y hay ahorita como 100 sonorenses distribuidos en toda la ciudad en carritos. Me reconoció. Legales. Legales, absolutamente legales. Sí, O es sea, que allá no se puede Como la los venta ilegal, carritos. es muy Ah, difícil, o sea, ¿no? no Porque se incluso puede tienen la todos venta sus ilegal. permisos de... Dime si en Kensington, Pensilvania. No, ya hablaba en California, en San Diego. Ah, en California. O sea, él en realidad Tiene no su ve el A asunto de del salud. fentanilo porque se pone ahí o se va al parque de Balboa, en donde también vende, que es un concentrado de museos padrísimo en San Diego, en donde también vende sus churros. Y lo que él me decía, pues era lo muy difícil que se volvía a poder hacer el trabajo en México. Un hombre muy culto, aparte de porque nos ve. O sea, es un hombre muy bien informado. Me decía, a ver, yo en este trabajo he podido saludar a personas de 144 países distintos y si quieres te digo todos y cada uno. Y le digo, no, a ver, espérese. Y me decía, yo veo que en este país, y empieza a hablar de las diferencias culturales, pero a lo que yo me quiero referir con él es que es también responsabilidad de este gobierno evitar que haya la verdadera derecha, es así la pinche derecha, diga, las personas mexicanas, todas, los chapitos, son como don Ángel Quevedo, y no es cierto. Este gobierno también tiene la obligación de impedir que lleguen esos venenos que venden los cárteles mexicanos allá, porque a los millones de mexicanos que están trabajando allá, sosteniendo a decenas de millones de mexicanos acá, y si en Guanajuato, de donde yo soy, o si de Zacatecas, donde ahorita está en llamas, o de Michoacán, en donde mañana van a amanecer los muertos, o donde sea, la gente puede acceder a servicios de salud, y puede acceder a educación, y se puede vestir, y se puede hacer un patrimonio, es por gente como esa que se parte su madre, que envía sus remesas, que aquí el presidente las presume como si fueran cosa suya, pero que allá se le da un discurso a decir, cuando tú ves el desfile de zombies por el downtown de San Diego, de fentanilo, o por Kensington, en Filadelfia, o por Los Ángeles, o por Ohio, porque al parecer en el medio oeste la situación es bien dura, entonces se mete en la misma bolsa personas como estas. Y dices, no da la cuenta para decir lo mal que lo ha hecho este gobierno y cómo si la impunidad es el principal insumo, porque aquí luego ahí viene quien dice, hay que romper las cadenas de suministro. No, o sea, el suministro principal de esta gente es la impunidad. ¿Cómo es que se pueden estar volando esa cantidad de químicos? ¿Cómo es que se puede estar aventando para Estados Unidos esa cantidad de pastillas? Y este país es corresponsable de decenas de miles de muertes allá. Conclusión de lo que viste toda una semana en California. Me decía el policía al que entrevisté, que además es un policía que debo de decir, a diferencia de los muchos con los que me he encontrado últimamente en cobertura, en escritorio, y hablas con el seguidor, te parece un tipo decente, pero los que me encuentro en la calle tienen una vibra bien gacha. Allá este vato no. O sea, me pareció que era un vato que andaba bien y me dice, aquí empezó el asunto de las metanfetaminas, y yo me acuerdo porque en Guanajuato tenía un amigo
que iba para Estados Unidos y se regresó una vez con cristal. Era 1993. En ese tiempo en Guanajuato, a quienes fumábamos marihuana se nos veía así como los pinches diablos y se persinaban. Y ojalá que ahorita fuera marihuana. El marihuano. El pinche marihuano. Era Humberto el marihuano. Le quema las patas al diablo, sí. Ahora, bueno, y el asunto es de que ojalá que se fumara marihuana como se está fumando cristal. Yo entendía que era difícil que el fentanilo, después de la experiencia en Tijuana, que ya también la tenemos, nosotros hemos visto y registrado fentanilo en Tijuana, de que era difícil que se pasara al resto del país esto porque en México no hay cultura para inyectarse, la gente ve muy mal picarse. En la Ciudad de México, en Guadalajara, incluso en Monterrey, que está más cerca de la frontera, a la gente en México no le gusta picarse, pero el fentanilo también se fuma y el fentanilo también se toma. Y decía el policía, aguas con que esta madre no se les vaya a poner así, porque en Zacatecas, y regresando al inicio de la intervención anterior que tuve con el estado puesto en llamas, sí es cierto que es un punto de conexión para el tema de pasar fentanilo hacia allá, pero también lo que está ocurriendo en Fresnillo y en la capital Zacatecas, y también lo hemos registrado, es que hay un problema de consumo. Se indujo a un mercado, se llenó. Estos narcotraficantes a cuyas madres el presidente va y les saluda y les besa la mano y todo el estilo y todo el rollo. Bueno, ese narcotráfico asesino, genocida, llenó el mercado local de metanfetaminas. Si lo hace con fentanilo, que es todavía más barato, ojalá que no. gracias, Humberto. De nada, Ciro.